Teleamigos y teleamigas, bienvenidos a Debates UGC una vez más y hoy para abordar un tema pues, de actualidad, no solamente nacional, sino de actualidad global, que es el tema de la problemática ambiental y el cambio climático. Y hablábamos acá con nuestros panelistas, que ya se los voy a presentar, que muchas veces uno tiene que esperar a que literalmente esté, me perdonen la expresión, el rancho ardiendo para que empiece uno a plantearse y a preguntarse por cosas que, como siempre las hemos tenido, pues entonces uno no le para tantas bolas y no le pone tanta atención. Entonces, ahora que tenemos esta situación y esta crisis ambiental y este tema del cambio climático, lo que está pasando en el Amazonas, pero no solamente allá, sino muchas cosas que también ahorita nuestros panelistas nos comentarán que viene pasando en el país y que, ojo, muchas veces no son reportadas o no la tenemos nosotros en el radar allí presentes. Entonces, hasta cuando eso no pasa, no empieza uno como a tratar de reactivar las cosas, ¿no? Entonces, este es el tema del día de hoy, el punto del debate es este, el tema del cambio climático, y pues ustedes que están allí también en sus hogares seguramente tendrán mucho que comentar acerca de eso, y recuerden que a través de nuestras redes sociales en el @ La Gran Colombia en Facebook y en Twitter y en @ Canal Teleamiga en Twitter, ustedes también nos pueden dejar sus comentarios, impresiones de lo que consideran o de los temas a tener en cuenta. Y para ir abriendo y antes de presentarle a nuestros panelistas, es bien interesante cómo los memes, que son una cultura importante, han mostrado como, mejor dicho, me han llamado mucho la atención unos memes en los que muestran esas dos escenas, ¿no? Entonces, como a la persona que usa un montón de desechables y los bota, de utensilios desechables y los lleva a la basura, o la persona que no recicla, o la persona que decir que no contribuye con cosas desde su hogar, pero sí escribe que recemos por el Amazonas, ¿no? Entonces aparecen como esos contrastes y demás. Y bueno, ya con esto vamos ambientando acá lo que va a ser el debate, pues voy a permitirme presentar a nuestros invitados, que son unos panelistas pues de lujo, expertos en estos temas del cambio climático, y que nos van a ayudar a soportar también esta discusión sobre la problemática ambiental. Entonces me va a permitir presentar a Ruth Marlene Escobar Rivera, quien es maestra en Ciencias Ambientales y Sostenibilidad, profesora también de la Universidad Distrital. Bienvenida, Ruth, a Debates UGC. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Encantada de compartir esos temas de tanta importancia para todos, a nivel academia, a nivel sociedad y a nivel comunidad en general. Vale, también tenemos invitado al arquitecto Yuber Alberto Nope Bernal, quien es profesor e investigador en temas ambientales de la Universidad La Gran Colombia. Yuber, bienvenido a Debates UGC. Gracias por la invitación. Es importante, ¿no?, abordar este tipo de componentes y problemáticas, pues ya que pues, nos afecta a todos, ¿no?, a toda la comunidad, a toda la sociedad y a la academia en particular. También está con nosotros el ingeniero Juan Carlos Roncancio Chávez, magíster en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental. Ingeniero, bienvenido a Debates UGC. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo, y saludo a los demás compañeros de la mesa. Realmente es un tema muy importante, me parece que debe resaltarse, y la gestión y la responsabilidad que tenemos todos de afrontarse este momento. Y está con nosotros también el arquitecto Juan David Giraldo Gallego, quien es coordinador del Laboratorio de Bioclimática y el Domo Sostenible de la Universidad La Gran Colombia, la Facultad de Arquitectura. Juan David, bienvenido a Debates UGC. Hola Rodrigo, hola compañeros de mesa. Recibo con agrado la invitación porque considero que el tema del cambio climático y crisis ambiental es un tema de extrema importancia y tenemos que conocerlo todos, no solo los profesionales con temas ambientales en su currículum, es un tema de la realidad del país y de la realidad social. Bueno, empecemos hablando de algo que comentábamos fuera de cámaras antes de empezar acá. Para todos nuestros teleamigos, antes de empezar acá hay un debate previo al debate, ¿vale? Entonces, antes de empezar estábamos hablando claro, es decir, ahorita a todos, pues porque están los medios, está por todos lados, nos alerta el tema de Amazonas, ¿no? Y las posiciones políticas, de quién es la culpa, bueno, en fin, todo eso que está pasando allí. Pero ¿es solamente el Amazonas? ¿Es solamente el tema de las hectáreas allí que se pierden por el tema del incendio? ¿O tenemos de pronto cosas más cercanas y de pronto nosotros no nos hemos dado cuenta y estamos mirando hacia allá?
Bueno, yo quisiera comentar que es muy importante tener en cuenta que es un fenómeno global y que el cambio climático no es un tema académico, sino que es un tema que nos afecta diariamente. Por ejemplo, en las 2 semanas anteriores, Bogotá ha sufrido extremos fríos y lluvias extremas. Sin embargo, al mismo tiempo en Cundinamarca se presentaron más de 30 incendios forestales, solo en Cundinamarca. Es decir, tenemos unos cambios drásticos de fríos extremos y sequías extremas en lugares muy cercanos. Nosotros estamos alarmados, todos con razón, con los incendios que se presentan en la Amazonía, pero en este mismo tiempo son mayores los incendios en cantidad, en dimensión y en número en la África subsahariana. Entonces, y no estamos diciendo nada. Creo que este es un tema que no es de Bogotá, no es de la Amazonía, sino es del mundo. Y la responsabilidad está en los estados, pero también está en nuestro comportamiento individual. Entonces es un tema que debemos tomar todos conciencia. Ruth. Sí. En esa parte de responsabilidad me parece importante resaltar que si bien es cierto tenemos ecosistemas estratégicos que nos brindan bienes y servicios ambientales para tener una calidad y una salud, entonces pensar en responsabilidades en este momento, en temas de gobernabilidad y gobernanza, toca ser trascendental, ¿no? A nivel de derechos de un niño, pensamos en la custodia de un niño. Quien tiene la custodia de un niño tiene obligaciones. Si creemos que hay un ecosistema estratégico para proteger, hay que darle una custodia, hay que darle una buena gobernabilidad con gobernanza. Entonces la mirada gubernamental a nivel nacional e internacional debe tener un modelo diferente, un modelo de transversalidad de gestión y un modelo con una custodia de responsables frente a la gestión y frente al control. Profes, hablando de esto que planteaban acá, yo sé que se me acaba de surgir una pregunta y ustedes como son expertos, no sé, Juan David, que estás en el tema de bioclimática, oiga, ¿es normal este frío tan bravo que estamos teniendo acá en Bogotá? Hablando del frío. Claramente no es un tema normal, hace parte de toda esta gran variabilidad que comentaba el ingeniero sobre el cambio climático. Y ahí hay que hacer una claridad inicial. Cambio climático no solo es calor, que es lo más difundido. Sí. Todo el mundo habla del cambio climático y calor, y entonces si nevó en New York, entonces empiezan a decir, no, pero ¿cuál cambio climático si está nevando? Hay que entender que el cambio climático trasciende al tema de la temperatura. Un tema es calentamiento global, que es una de las afectaciones del cambio climático, pero el cambio climático también tiene más horas de frío en algunos lugares del mundo. En el norte de Ecuador, sur de Colombia, ya estaba empezando a nevar a 2.800 metros de altura. Es increíble, eso nunca se había dado y empiezan a haber unos cambios en el clima y eso es cambio climático. Llueve más, hace más frío o llueve menos en algunos lugares. Entonces es esa variabilidad tanto para más como para menos en todas las variables climáticas y no, claramente no es normal y eso es respuesta a unas dinámicas de vida tanto individuales como colectivas que debemos de empezar a mirar si cambiamos o cómo cambiamos. Y la cuestión del cambio climático también, pues, yo he visto como desde los 80, por ejemplo, me acuerdo cuando empezaron con el Día de la Tierra y demás, y esto como tratar de generar una cultura individual, ¿no? Como de protección y de responsabilidad con el planeta. ¿Será que eso en algún momento se olvidó, hay que refrescarlo o nos está faltando de pronto un tema más de este tema de educación, pues para que la gente haga conciencia? Porque es que muchas veces creo que la gente piensa, no, eso debe ser de las industrias, ¿no? Las grandes industrias que generan calentamiento global y eso, pero pues de pronto uno no sabe en la casa nomás en la misma forma en la que selecciona la basura o en la misma forma en la que consume ciertos alimentos y eso también de pronto puede estar generando un impacto y no lo tiene como tan claro. Pues el cambio climático es un problema que nos afecta a todos. Primero, hay que ser conscientes en eso, ¿no? No respeta sexo, no respeta edad, a todos nos afecta, por lo tanto debe ser pues, abordado de forma interdisciplinar, ¿no? O sea, debe ser abordado por distintos estamentos gubernamentales, por distintos estamentos en el orden de la academia, ¿sí? Y por distintas asociaciones, o sea, es un trabajo de todos, ¿sí? Comienza desde casa, ¿sí? Y termina en lo más alto que es la dirección del Estado. Entonces debe haber una tarea de gestión, ¿cierto? De promoción en cuanto a las estrategias para reducir o mitigar los impactos del calentamiento global, que la palabra impacto, digamos, está asociada normalmente a algo negativo, ¿no? Pero también puede ser la oportunidad para
retomar o renovar cosas que están mal hechas. ¿Sí? Entonces digamos que debe haber una conciencia desde lo más bajo, ¿cierto?, hasta el estamento gubernamental. Creo que debe haber una reciprocidad, es decir, como también que haya una cadena pues, de reciprocidad en la medida que el Estado obviamente también genera una línea orientadora, digamos, pero también la persona como tal debe estar retroalimentando ese eje. Ruth. Ahí muy puntual para complementar más, y es que en esa parte, la parte individual e industrial, son dos cosas claves, ¿no? Los patrones de consumo. Una cosa es el patrón de consumo, porque a veces somos responsables con el patrón de consumo. Hay muchas campañas que tienen que ir manejadas. Y otra cosa es también una falta de gerencia ambiental objetiva a nivel empresarial e institucional, tanto a nivel de la gestión para las empresas como para el territorio, y esa gerencia ambiental inicia con una buena arquitectura de instrumentos de política pública, porque hay muchos instrumentos, pero ¿y la objetividad? Un ejemplo de un instrumento: los instrumentos no son malos, los instrumentos pueden madurar como cualquier producto. Hagamos un ejemplo con el instrumento que tenemos para el control de la bolsa plástica. Se nació un instrumento porque antes tú ibas al supermercado, entonces el dueño del supermercado te da la cantidad de bolsas sin cobrarte un peso. Para controlar la bolsa, no, señor, pague por la bolsa, y si usted paga por la bolsa, ya la se quiera. Reducimos un poquito, pero no era la esencia, era decirle: señor empresario, señor Éxito, señor Metro, cualquier empresa que venda en supermercados, que desprenda bolsas, usted siempre ha regalado las bolsas, ahora cóbrelas, pero con una condición: tiene que entregarme bolsas con plástico biodegradable. Y así es más objetiva la política. Esa arquitectura hay que mirarla con más acentos, como ejemplo. Ingeniero, Bueno, ¿qué se habla ahí? Sí, bueno, yo quisiera como comentar que la Administración de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Ambiente, realizó el inventario de gases de efecto invernadero y determinó el impacto de los bogotanos. Los bogotanos anualmente están produciendo 1,89 toneladas de CO2. Es decir, el consumo y el modelo de consumo de Bogotá es totalmente ineficiente. Estamos generando una carga excesiva, y es el modelo de consumo que estamos utilizando. Obviamente yo sí creo que el Estado y las líneas de política sobre consumo, producción, transformación, ciclos cerrados que vemos en modelos de economía, claro que pueden mejorar, pero también el comportamiento humano. Si yo voy a ir a 3 cuadras y saco el carro de mi casa y utilizo, o considero que la felicidad está en renovar celular cada 6 meses, o porque tengo 2 carros soy más feliz, pues yo pienso que ese modelo de consumo que tenemos actualmente es el que genera el gran daño. Porque también una población consciente que puede dirigir, orientar cuál es el modelo de consumo, también hace que los productores y los estados tomen línea de conciencia. Entonces hay poblaciones, hay comunidades que son totalmente conscientes, totalmente críticas del consumo que hacen, y de pronto encuentran que la felicidad no está en comprar, sino en ser. Y creo que todo lo que nos ven en la pantalla de televisión lo estamos comprando. Entonces creo que también nuestro modelo de consumo es el que determina cuál es el comportamiento mismo de la economía y pues del planeta. Es ahí donde yo digo que en efecto a veces se nos olvida, o mejor dicho, no es que se nos olvide, es que quizá no sé si es un tema, vuelvo, insisto, no sé si es un tema de educación o de cómo generar de verdad una conciencia de que no están separadas esas dos cosas. Es decir, que mi comportamiento no está separado de lo que está pasando allá, y que es lo que yo señalaba que veía a veces en los memes, ¿no? Entonces, sí, reza por el Amazonas, pero yo hago eso, lo que tú dices. Todos los días trato de sacar el carro, si tengo 2 carros mejor. Sabemos que hay no por ir en pro de los vegetarianos, veganos y demás, pero pues sabemos que claramente el tema del consumo de carne pues eso también genera un impacto. Es decir, hay cosas de comportamiento humano que de alguna forma, si uno empezara a trabajar y a tratar, pues podría de alguna forma también tener un impacto sobre lo global, ¿no? Es como el tema de la eficiencia energética, ¿no? O sea, hay países donde hay políticas públicas en donde se promueve la eficiencia energética, ¿sí? Pero digamos que debe estar vinculado a lo que tú dices, que es la conciencia, ¿no? El no consumo, porque pueden ahorrar energía pero gastarlo en ropa, ¿sí? Entonces digamos que todo debe ser consecuente, tanto la política pública, ¿cierto?, pero que no se limite a llegar a un estamento o un documento, sino que también trascienda a cuál va a ser la gestión a nivel económico del recurso ahorrado.
tiene que ir mucho más allá. Ahí hay un tema delicado que acabamos de dibujar y es que hay que mirarlo con lupa, ¿no? Pensemos todos antiguamente cuánto nos duraba un televisor o un equipo de sonido. Tenemos un problema serio con los grandes productores, tenemos una obsolescencia programada para que rotemos más rápido las compras. ¿Qué implica eso? Más gasto, menos calidad de vida y más acumulación de residuos. Y es un tema que exige el control de las entidades encargadas, Superintendencia de Industria y Comercio, el famoso registro de Industria de Manufacturas. Ese tema de obsolescencia programada es un tema que hay que mirarlo con mucho cuidado en tema de eléctricos, electrónicos y similares. Inclusive, por allá hubo un riesgo de que en algún TLC pudiéramos cambiar pechugas de pollo por remanufacturas norteamericanas, o sea, basura americana. Entonces, eso hay que mirarlo con lupa y la responsabilidad es sectorial, ¿no? Agrupada, de una manera articulada, porque muchos televisores, tú compras un televisor y te dicen la garantía de un año, al año y 10 días se dañó el televisor, ya no tienes garantía. ¿Dónde está la teoría de la contabilidad de la depreciación de un activo? Que debe cumplirlo la calidad de un producto. ¿Dónde está eso? Y es un tema que hay que mirarlo con lupa. Oye, hablando de esa obsolescencia, no sé si los profes, hablando de obsolescencia programada, también dice la ONU, haciendo un símil, ¿no? No es lo mismo, pero dice la ONU que en 2030 es también un año de no retorno, ¿no? Es decir, claro. ¿Qué es eso del año de no retorno? Bueno, hay que entender de dónde sale este dato del año de no retorno. El IPCC, que es como el panel intergubernamental para el cambio climático, es como el máximo estamento a nivel global que analiza todos estos temas de cambio climático, saca un informe y las Naciones Unidas es como el vocero y nos cuenta este informe y nos dice, bueno, 2030 años de no retorno. ¿Por qué? Por todo lo que han comentado acá los compañeros de mesa, el tema del consumismo, de cuál es el estilo de vida, de cómo estamos haciendo las políticas gubernamentales. Entonces, yo creo que acá hay que entender dos entes principales, el sector gubernamental y la academia, que es quién va a formar los ciudadanos del mundo, sin hablar de ninguna profesión. Y esos dos entes son los que al final nos van a poder mitigar todos estos modelos de consumo, estilos de vida y normativas en torno a estos temas y poder realmente mitigar ese tema del no retorno. A mí me parece muy contradictorio, muy paradójico que la primera vez que alguien dijo que el planeta se calentaba por un efecto invernadero de manera natural fue en 1824. Y entonces ya vamos a 5 años de cumplir 200 años de que alguien habló de esto y seguimos hablando y hablando y hablando. Y las medidas, ¿quién las toma? Yo celebré con mucho entusiasmo que este año el Parlamento inglés decretó emergencia climática. Es la primera vez que un Estado gubernamental dice eso. Y es bastante interesante porque es el primer paso para empezar a mitigar ese punto de no retorno en todas las políticas. Entonces creo que el ente gubernamental debería de decir, ya, hay que ponerle límite a todo, pero que no solo lo que se quede en papel, que no sea solo una narrativa de lo que está ocurriendo en el planeta, sino vamos a tomar medidas en torno a, si es como Noruega, de prohibir la deforestación y básicamente el árbol es igual de importante que una persona. Si es a llegar a ese nivel, es a llegar a ese nivel para entender realmente lo que está pasando en el planeta. Y cada profesión tiene una responsabilidad específica y por eso hay que empezar a trascender desde la normativa y el sector gubernamental y la academia, o si no seguiremos hablando otros 200 años y el planeta no nos lo va a permitir, pero tenemos unos 10 años para cambiar muchas cosas y creo que surge desde la academia. Sí, digamos que esa Agenda 2030 con la que están alineadas las academias, en teoría todo el planeta está alineado con la Agenda 2030, pero las universidades puntualmente están haciendo unos esfuerzos importantes como para tratar de vincular esa Agenda 2030 a sus programas educativos, a su gestión, a sus proyectos de investigación. La Universidad de la Gran Colombia, por ejemplo, todas las propuestas de investigación que salen de la Dirección de Investigaciones están alineadas con esa Agenda 2030, las propuestas que salen para la Dirección de Proyección Social están alineadas con esa Agenda 2030, pero a veces se me ocurre pensar si será que no nos demoramos mucho en medio de estos 200 años como en tomar ese tipo de decisiones, es decir, sino que simplemente lo dejamos pasar. De pronto una época, varios años atrás, es decir, nosotros no estábamos, pero varios años atrás, el ritmo del planeta iba en pro de la industrialización y en pro de aumentar los PIBs de cada uno de los países, pero de pronto se nos olvidó
haber incluido esto antes, ¿no? No solamente en la academia, sino en la cabeza de las personas. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos más con esto porque quiero que el ingeniero ahorita nos hacía un símil hablando de esto de las narrativas y me encantaría que se lo comentara a los amigos y teleamigas de cómo de verdad muchas veces las entidades lo que hacen es narrar lo que va pasando y la importancia pues de que todos estemos pilas y atentos para en realidad de verdad no solamente narrar sino actuar en pro de que este cambio climático pues no nos afecte y no sea una cuestión pues que afecte finalmente al planeta. Ya volvemos aquí con Debates UGC. Estamos de vuelta en Debates UGC hoy hablando de cambio climático, una cuestión que nos afecta a todos. Y por eso los invito a que si ustedes están viendo el programa, pues puedan a través de nuestras redes sociales dejarnos sus comentarios, sus impresiones, sus puntos de vista alrededor de esto que está pasando. Puede ser a través de Twitter en @ulagrancolombia o @canalteleamiga. Pueden dejarnos allí pues sus consideraciones al respecto que estaremos atentos a revisarles también y a darles una respuesta. Y ingeniero, nos decía el arquitecto Juan David que muchas veces se hace una narración de lo que está pasando, pero no, en realidad no se toma una acción. Y seguramente ahorita le damos la palabra a Ruth, que también tiene una posición con respecto a una no gerencia como tal de los riesgos también aquí en el país. Entonces, ¿cómo era ese comentario que me encantaría que lo conocieran los... Sí, estábamos haciendo una analogía más caricaturesca de qué esperaría la ciudad y qué está pasando. Imagínense una situación en la calle, está un policía y ve a la distancia la siguiente situación y la describe y tiene el tiempo para escribirlo y está informando a su comando, ¿no? Entonces va una persona, salió del banco y tiene dinero y detrás hay 2 personas sospechosas siguiéndolo. A los 15 minutos reporta otra vez, las 2 personas lo alcanzaron y lo están atracando. Y a los 15 minutos lo atracaron y lo dejaron tendido. ¿Y usted qué hizo? No, pues yo les conté. Entonces creo que esa no sería la labor de la policía. Y a veces autoridades ambientales e institutos de investigación se comportan exactamente así. O sea, sacar un mapa de incendios forestales o un mapa de cómo los ecosistemas están siendo afectados o el aumento de la deforestación no es suficiente para hacer eso. Yo creo que nos falta un compromiso frente a la verdadera misionalidad de las entidades y esa misionalidad debe ser mucho más comprometida a narrar, sino debe cambiar la realidad del país, de las comunidades. Hay institutos de información donde pueden decir, este tema, esta área no se toca, o esta área se restaura, o campesinos cultiven este día y cosechen tal día porque cambió el clima. Claro. Pero esa información no se da. No se da. Es más, las entidades que hoy tienen esa información como Monsanto la venden y la venden caramente. Entonces, claro, el campesino o el gran productor que tiene mucho dinero compra esa información y sabe cuándo sembrar, cuándo cosechar, pero debe ser información pública para todos. Claro. Entonces, yo pienso que asumir la verdadera responsabilidad de la misión que nos convoca es un paso determinante para cambiar con el tema. Estamos proponiendo detrás de cámaras que es posible que las universidades que tenemos programas de tema ambiental deberíamos evaluar los planes de desarrollo de las propuestas para las próximas administraciones para saber cuál programa, más que descalificar alguno, es cuáles son las potencialidades y cuáles son las debilidades de los programas ambientales de los candidatos. ¿Para qué? Para que en últimas quien gane fortalezca su programa ambiental. Porque el tema ambiental ya no es la flor y el pajarito. El tema es un tema vital, es un tema de importancia. Y asimismo, la academia debe fortalecer el empoderamiento de las comunidades. Las comunidades tienen que tener información cualificada para poder decidir qué voto deciden o qué acciones toman. Yo creo que tenemos, por eso le agradezco mucho a la Universidad de Gran Colombia, estos espacios porque nos pueden ayudar a brindar fortaleza en las universidades. Por supuesto que sí. Ruth, tú tenías un comentario a propósito de esto también acerca de una no gerencia o una gerencia mal llevada. Aquí tenemos muchas entidades, centros de investigación, muchos instrumentos, pero una desfragmentación de la gestión. Tenemos un Ministerio de Medio Ambiente por acá, una Autoridad Nacional de Ciencias Ambientales, por acá la ANI por otro lado, una cantidad de entidades que no se articulan y queda
muy gaseosa la gerencia ambiental. Entonces, si un país que tiene una cantidad de recursos que puede utilizar, que tiene problemas de cambio climático sin tener las emisiones necesarias para ser responsables de ella y que está asumiendo una cantidad de cargas que cuesta millones de dólares cada vez que hay un fenómeno de inundaciones, no responde a gerencia ambiental adecuada, estamos perdiendo oportunidades de adaptarnos y tener capacidad de respuesta. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el tema de bonos de carbono, ¿no? Entonces, es una estrategia de menos CO2, más oxígeno. Bueno, vendemos un bono regulado por la Bolsa de Nueva York, nos pagan entre 7 y 35 dólares. Con eso mantenemos un cultivo, pero cuando llegue la inundación, ¿cuánto nos costó la inundación? ¿Cuántas familias quedaron sin techo? El bono de carbono es, van a perdonar las palabras, es una sinvergüenzada, porque el problema ambiental sigue. Hay que hacerlo en todos los países, hay que tener una capacidad de tener una regulación del balance de oxígeno como tal, pero no podemos cargar con pasiones ambientales de otros países porque Colombia está cargando con muchos problemas ambientales que generan más pobreza. No solamente Colombia, toda Latinoamérica. ¿A causa de qué? De emisiones de China, de Estados Unidos y grandes países productores. ¿A quién le compramos? Muy seguido. Y estamos haciéndonos el daño en doble sentido. En ese orden de ideas, la gerencia ambiental que debe tener un país y una empresa debe responder a objetivos de eficiencia y de eficacia. Yo soy eficiente cuando produzco más con menos, pero soy eficaz cuando cumplo mis objetivos, tengo capacidad de respuesta y me adapto. Pero nos estamos quedando solamente en eficiencia. Las universidades sí han respondido a un modelo de gerencia ambiental. ¿Cómo lo hicieron? Crearon carreras como administración ambiental, crearon maestrías como planeación y gestión sustentable, pero ¿dónde están esos profesionales? Los que dicen cosas, los que arman instrumentos, estas personas están formadas allí y no tienen las oportunidades idóneas, esa meritocracia para que tengan una capacidad de respuesta para gerenciar. Tenemos profesionales idóneos en maestrías, en pregar, pero no tienen los cargos. ¿Por qué? Porque los cargos en Bogotá y en Colombia se volvieron por amiguismo de burocracia y no miramos esa eficacia que requerimos a nivel de cumplimiento de objetivos y estar al tono con la problemática y responder a verdaderos problemas ambientales sustanciales como es el cambio climático. Bueno, y esto que está planteando Ruth también supongo que puede estar afectando otros temas que también hemos tratado aquí en Debates UGC, es el tema de la planeación, que también está relacionado obviamente con el cambio climático, es decir, la planeación territorial. Es clave porque es aquí donde se establecen las directrices de cómo se debe planear o desarrollar un territorio, ¿sí? Entonces, en la medida que pueda abordar, digamos, componentes sostenibles, ¿cierto?, a nivel económico, social y ambiental, pues podremos mitigar en cierto sentido o en cierto nivel el cambio climático. ¿Sí? La arquitectura y el urbanismo, digamos que tienen una responsabilidad muy grande en el desarrollo sostenible de las comunidades y en la mitigación del cambio climático. ¿Sí? La proyección de edificios, ¿cierto?, la ejecución de edificios, de comunidades, de entornos urbanos, influyen que el 40%, ¿cierto?, más o menos 40% en el impacto ambiental del planeta. Entonces, sí es un factor muy importante que desde la academia cambiemos el chip, ¿no?, de cómo estamos enseñando arquitectura, ¿sí?, cómo debe ser arquitecto no para 2 años, 5 años, sino para 20 años, ¿sí?, y comenzar a dotarlo de herramientas e instrumentos que le permitan tener mejor gestión de la que tenemos hoy en día, ¿sí? Hay un tema que es muy importante, que es, digamos, el diseño colaborativo e interdisciplinar. Estamos acostumbrados a abordar los proyectos de forma individual, pero este tipo de problemas tienen que abordarse de forma interdisciplinar y colaborativa. Entonces, esto nos permite, digamos, tener una visión mucho más integral y sostenible de los proyectos. Entonces, yo creo que hay una tarea importante en la academia para la formación de los futuros arquitectos en el caso de nosotros. Bueno, en ese tema del porcentaje que Alberto nos comenta del 40%, poco más, poco menos del impacto que tiene nuestra profesión en el cambio climático,
uno podría llegar a decir que es la actividad más insostenible del planeta, y si no formamos nuestros profesionales constructores, no solo arquitectos sino ingenieros y todos los que estamos involucrados aquí, seguramente tendremos una tendencia del punto de no retorno, va a llegar mucho más rápido. Un arquitecto hizo un estudio sobre este tema y proyectaba que si la arquitectura no cambia a líneas más ambientalmente coherentes, por más que tengamos carros eléctricos todos, no va a pasar nada, porque la arquitectura tiene un porcentaje muy alto en la responsabilidad, y esto hay que decírselo también a la sociedad. Cuando se va a hacer un edificio hay que verlo con una visión crítica de ese edificio, cuánto responde, y en ese tema de planeamiento urbano que Rodrigo traía a colación, a mí me parece que hay un impacto hídrico muy grande, que es el tema de las inundaciones. Que en las ciudades, ahora nos comentaba Ruth que eso también nos trae problemas económicos por no pensar en la inundación, efectivamente, pero si hablamos solo del ciclo hídrico básico, cuando llueve hay una escorrentía superficial y hay un porcentaje de infiltración. Si yo rompo ese ciclo hídrico, y eso lo rompemos es con la planeación urbano-arquitectónica, que está ligada a los planes de ordenamiento territorial, qué zonas voy a pavimentar y qué zonas no, qué zonas son parque y qué zonas son zonas duras, y toda esta dinámica junto con un tema de educación ciudadana, que es de botar el papelito a la calle, hace que la ciudad se inunde. La ciudad se inunda por dos cuestiones, rasamente hablando, hay muchas más, pero rasamente hablando, mala proyección urbano-arquitectónica y falta de cultura ciudadana en cuanto a que la basura la tiro a la calle. Entonces el sistema de alcantarillado no está diseñado para recibir todos estos caudales de agua, y menos si lo tapo con basura. Entonces la fusión de estas dos cosas, de estos dos factores, hace que la ciudad se inunde, y la ciudad se inunda y empiezan ahí sí a mitigarse el problema, a solucionarse. Falta una prevención a estos temas, y ahí va la decisión de los planes de ordenamiento territorial. ¿Cómo estamos haciendo monumento al concreto por todo lado? No toda una ciudad tiene que ser concreto. Si hacemos solo concreto, vamos a impermeabilizar el suelo urbano y vamos a tener problemas de inundaciones. Entonces, la profesión de planeación urbana tiene una responsabilidad gigante en el tema ambiental, y que podemos hablar 2 horas del tema hídrico y podemos hablar otras 2 horas del tema de eficiencia energética que Alberto comentaba. Entonces es una profesión bastante insostenible como se ha llevado en los últimos 50 años, y gracias a la academia estamos intentando cambiar, y esa tendencia tendrá que seguir y mejorar y potencializarse a través de todo: normativas, educación, convenios estratégicos entre entidades, a ver si realmente cambiamos la manera en que hacemos las cosas para evitar el punto de no retorno. Sí, un tema importante que es la vulnerabilidad, ¿sí? ¿Qué tan vulnerables somos a la inundación, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué tan vulnerables somos a la remoción en masa? Entonces, digamos que son temas que están asociados a las lluvias, ¿sí? Entonces, a medida que va avanzando el tiempo, la variabilidad en temas de lluvia, ¿cierto? El porcentaje de lluvia va aumentando, pero digamos que hay consecuencias directas, ¿no? En la edificación, en el urbanismo. Por ejemplo, el POT, ¿sí? A partir del 2018 ha venido trabajando en mapas de vulnerabilidad o de amenaza respecto a la inundación. Esto para territorio urbano y rural, ¿sí? Pero digamos que estamos bien en el tema de diagnóstico, pero en la aplicación de estrategias es en donde no hemos podido avanzar mucho, ¿sí? No más, por ejemplo, en sectores como Suba, la cota del río Bogotá es superior a la cota de las viviendas. Entonces, es una vulnerabilidad alta la que tiene el sector. ¿Cuáles son las estrategias que nos permiten ser resilientes, primero, ¿sí? Y segundo, adaptarnos a ese tipo de problemáticas o de amenazas? Entonces, digamos que hay otro tema que es el de la resiliencia. Resiliencia, digamos que la podemos definir como la capacidad, ¿cierto?, de las personas a sobreponerse sobre un problema determinado. Lo mismo pasa con el urbanismo. ¿Cómo el urbanismo se puede sobreponer a ese tipo de problemas o amenazas mediante estrategias proyectuales? Entonces, es un tema interesante. Dime, Ruth. Sí, ahí hay un tema muy interesante, complementario, y el punto clave de la arquitectura es que más del 70% de la población vive en centros urbanos. Por eso la responsabilidad es tan grande. Pero además, a nivel de planeación en Colombia, a nivel general, tenemos un instrumento macro como es el PONCA, la ordenación de cuencas, determinante sobre el POD, y el POD determinante sobre el plan de desarrollo. En Colombia hacemos al contrario, es el plan de desarrollo cada 4 años el que está dirigiendo por dónde va la mancha urbana, cómo cambiamos el uso del suelo, pero además con un agravante, y es que a nivel de construcción, por lo menos aquí en ciudades grandes como Bogotá, tenemos
descansamos los instrumentos de planeación para prevenir ese tipo de riesgos y vulnerabilidades sobre entidades paraestatales como curadurías urbanas, donde se fomenta demasiada corrupción porque una licencia de construcción depende de una curaduría urbana. Y allí donde perdemos el hilo de unos instrumentos bien formulados porque quedan decantados en una curaduría urbana. ¿Quién los vigila? ¿Quién dice por qué esa licencia sí y por qué no? En 5 años encontramos una cantidad de comunidades ubicadas en zona de inundación, en zona de remoción en masa, con licencia de construcción. ¿Qué implica eso? Una total falta de gobernabilidad. ¿Cómo podemos solucionar el problema? Si tenemos una comunidad cercana que está viendo el problema y es consciente de que le están vendiendo lo que no es, la gobernanza, una gobernabilidad sin gobernanza no es posible. Es decir, la gobernanza permite que el ciudadano que está de la mano con el problema entienda y pueda denunciar, decir, construir y participar para que el gobierno que tiene la capacidad de implementar los instrumentos de política pública pueda atender de cara al problema real que eso es viable o no es viable. Así las cosas, la gobernanza juega un papel importante, pero por supuesto aunada a la gobernabilidad. En efecto, es que el tema, es decir, el tema finalmente es una cuestión que ustedes también señalaban acá, yo lo tenía acá anotado, y es el tema de la integración. Es decir, si no hay una integración de todos los entes que participan en esto, es muy difícil, porque uno puede tener la mejor política pública, pero pues si al final de eso hay un eslabón que la política pública no puede, sobre el cual no puede intervenir, por ejemplo, una licencia otorgada por una curaduría. A mí me sorprende, por ejemplo, nosotros tenemos el domo sostenible y Juan está allí pendiente de ese proceso en esta zona, pues de hecho al lado del río Bogotá, pero me sorprende también, por ejemplo, alrededor de esto, pues estas zonas también como están muy urbanizadas, ¿no? Entonces uno empieza a preguntarse si esto estará bien, estará mal, ¿no? Y muchas veces los actos son de verdad de pañitos de agua, creo yo. Es decir, yo soy experto en este tema ambiental, pero no sé si la solución, por ejemplo, a una situación como la inundación que vivió hace unos años Chía, Cota, que afectó tanto territorio allí, si la solución era ponerle los bulticos estos alrededor del río y ya con eso ya estamos, ¿no? Sí. Entonces no sé si ingeniero en su merced. Bueno, yo sí siento que lo que hemos dicho pues es muy al punto, estoy totalmente de acuerdo. Y tenemos que mirar lo que hemos hecho y lo que falta por hacer. Entonces, por ejemplo, Bogotá, el gobierno de Bogotá, a través de varias administraciones tiene el Plan Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático para Bogotá. Y a través de él ha implementado muchas acciones, otras están faltando, pero están encaminadas a eso, ¿no? A reducir el riesgo, manejar el riesgo, aumentar la resiliencia y mirar el control y la adaptación del cambio climático. Al punto que en la evaluación que hace, sobre todo el tema asociado al recurso hídrico, la evaluación que hace el IDEAN sobre el riesgo por cambio climático, el recurso hídrico es el menor de los factores, con 3.9%, que genera incidencia en riesgo por cambio climático en Bogotá. Entonces, hay dos elementos que nos ayudan mucho a qué es lo que está haciendo Bogotá, pero hay otros que debemos fortalecer. Entonces, ¿cuáles son los dos elementos asociados a la planeación? Por ejemplo, hemos formulado y se está haciendo seguimiento al plan, el PSMB, Plan de Manejo de los Vertimientos Urbanos, que está a cargo del acueducto. Aunque la empresa acueducto está a cargo, tiene un veedor permanente y un control permanente a partir de la Secretaría Distrital de Ambiente, donde, en primer lugar, ¿qué hace? Debemos asegurar un buen sistema de alcantarillado y de acueducto a toda la ciudad, pero además deben estar separadas las aguas lluvias de las aguas residuales, que permanentemente están mezcladas, y eso genera un riesgo muy alto. Claro. Entonces, el aumento de esta separación de redes, que pues el acueducto ha sido sancionado anteriormente por la Secretaría de Ambiente, es David sancionando a Goliat, pero digamos que se ha venido cumpliendo el tema. Y hay una propuesta que es sobre el desarrollo urbano y es los sistemas urbanos de drenaje sostenible, que busca no endurecer todo, no poner redes todo el tiempo, sino utilizar el agua lluvia, utilizar los cauces naturales para que la ciudad sea más sostenible. La semana anterior estuvimos haciendo monitoreos en los ríos de Bogotá con la CAR y estábamos en el río Fucha y pasaron 2 sofás. Wow. Entonces, podemos hacer muchísimas cosas, pero si la comunidad misma no cambia su comportamiento, difícilmente
O sea, es muy difícil hacer eso. Entonces, Ahí tengo una observación, perdona que te interrumpa. Así como se está haciendo eso, también me duele mucho que montemos una pista o una cancha sintética a 50 metros de un humedal diciendo que no está tan cerca. Cuando la lógica del humedal, los servicios ecosistémicos, la regulación que da el humedal frente al riesgo de inundaciones es mucha. Entonces, ahí hay como Y como es verde, la planeamos. ponen igual. Sí. Pues la pregunta Y es quién te la sintética. deja montar, es que ese es Sí, el tema. es De la gobernanza. alcaldía, es gobernanza. es Gobernanza, una clara claramente. debilidad del Sí. Estado. es Sí, una clara sí, debilidad. hay falencias en la Falencias. gobernanza. Falta de información, ignorancia, perdón, ignorancia, eso es ignorancia, por favor. No, es una mezcla de todo, ¿no? Gobernanza, sentido de propiedad de la misma comunidad, ¿cierto? Grave todavía. Y también control. ¿sí? Claro. Control, o sea, si no hay control, digamos, sobre ese tipo de recursos naturales que protejan, ¿cierto? Y puedan, digamos, articular de mejor forma las acciones que se ejercen en torno a, pues van a pasar ese tipo de cosas. Claro. Una cancha sintética al lado de un humedal. El concepto de cancha sintética no más, ¿no? Y es pista, más área, es una Claro. pista. ¿No? Más extensión. Ese control tiene que ser tanto estatal como ciudadano. Si uno falló, el otro tendrá que reaccionar de alguna manera. Yo quiero complementar un poco el tema hídrico que comentaba el ingeniero y es el tema de las aguas lluvias y aguas negras en un mismo tubo, por decirlo de alguna manera. Arquitectónicamente pasa mucho que ahora decimos reciclemos aguas lluvias. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque ¿quién realmente tiene un sistema de aguas lluvias en su vivienda? No se está haciendo, pero si no lo empezamos a pensar y a proyectar, vamos a seguir haciendo un uso ineficiente del recurso hídrico. A uno le dicen el agua se va a acabar, el agua se va a acabar, y hay ciudades en el mundo que ya dijeron están en situación de estrés hídrico, como Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Pero hay otras que ya están en riesgo, en 5 o 7 años entran a estrés hídrico, que son Ciudad de México, Ciudad de Guadalajara, Londres, Tokio, son ciudades importantes. Y a mí cuando leí esa noticia me puse a investigar sobre el tema de Bogotá, cómo estamos en el tema hídrico de oferta y demanda, y encontré un documento del acueducto del 2015, 2016, no recuerdo la fecha del documento, y decía que en el 2019, o sea, este año, la oferta iba a superar la demanda, y entonces íbamos a tener que... y ahí vamos a tener que mitigar cómo seguimos gastando agua potable en usos que no nada que ver. Y me gusta siempre poner el ejemplo de que uno en la vivienda usa el agua potable para lavar los pisos, usa agua potable para lavar la ropa, uno usa agua potable para lavar los carros en los lavaderos, para el inodoro. Entonces uno dice, ¿por qué estamos literalmente usando el agua potable para absolutamente todo? El agua que llega al inodoro no la podemos tomar. Es un agua que es potabilizada. Sin embargo, hacemos otras cosas con ese tipo de Porque agua. Santa Marta no la tiene. Y si nos ponemos a analizar quién es el que toma esta decisión, pues primero es un tema de cultura ciudadana, de entender que realmente podemos utilizar agua lluvia para muchas cosas, pero poder exigirle también al arquitecto, diseñador y constructor que les permitan en sus viviendas tener ese sistema. Claro. Y que, porque yo por más que quiera, si el arquitecto no me lo diseña, yo no puedo hacerlo. Entonces esto hay que pensarlo es tanto en cultura para exigirlo, pero en la formación profesional para poder diseñarlo y poder realmente que ese tema hídrico no llegue a colapso, porque por más que nosotros tenemos todos los páramos del mundo, por decirlo, porque tenemos en el altiplano cundiboyacense una cantidad de páramos, uno no va al páramo con el vasito de agua y se sirve el agua, eso necesita infraestructura, y si el acueducto no nos puede solventar toda la población creciente de Bogotá, tenemos que solventar un poco con este recurso que tenemos y que nos cae del cielo. Entonces el tema hídrico es fundamental, no solo en cómo botamos a los afluentes el tema de basura, sino realmente cómo estamos utilizando en la vivienda el agua. Sí, Permítame, vamos a una pausa, a la última pausa, y ya regresamos con lo que quedó por allí en punta para ir concluyendo aquí en Debates UGC. Estamos de vuelta en Debates UGC y estamos hoy hablando del cambio climático, que es un tema de verdad de muchísima importancia. De verdad les recordamos a todos ustedes que nos ven allí, déjenos sus comentarios en Twitter, @ULaGranColombia, en Twitter, @Canal Teleamiga, sus impresiones acerca de este tema, y también después en YouTube van a poder ver este programa, y también déjenos allí sus impresiones y comentarios, y utilicen también el programa para difundirlo, para hacer las charlas entre su familia, para poder las personas que están en la academia también llevar este tipo de
debates a la academia y de alguna forma empezar a hacer este proceso de la cualificación de la comunidad que es tan importante en este tema del cambio climático. Y nos habíamos ido a la pausa con un comentario final de Juan que nos hacía el tema de, pues decir, nos hacía una observación bien importante, y es no solamente que la persona tenga la voluntad, obviamente, por ejemplo, hablando de aguas lluvias, aguas residuales, de organizar su vivienda de esa manera, sino que la persona que la construye pues sepa cómo organizar esa infraestructura para que esto funcione. Y antes, cuando nos fuimos a la pausa, habían 3 manos levantadas acá, entonces voy a empezar a repartir el turno. Ruth. Sí, con respecto a ese tema, hablábamos pues de que los instrumentos de planeación están más enfocados a la ciudad, al campo no, a la infraestructura, a los ecosistemas sistémicos mucho menos. Hay un instrumento de planeación que pocos de ustedes conocen, se llama el Plan de Desarrollo Sostenible. Ese Plan de Desarrollo Sostenible existe por la Ley 160 de 1994, solamente aplica para municipios que tengan más de un 80% de áreas rurales. ¿Qué implica eso? Que un municipio tenga que planear su territorio a partir de una unidad agrícola familiar donde tenga territorio para conservar, para producir y comercializar. Desarrollo sostenible a partir de sus potencialidades. Pero además hay que ser atrevidos en la planeación. Si sabemos que tenemos unos fenómenos climáticos determinados, ya puntuales, que se pueden acentuar, como la niña y el niño, y sabemos que nos inundamos o que nos va a quemar el bosque, ¿por qué no pensar en la infraestructura básica para conservar los ecosistemas? Bancos de aguas objetivos, bien organizados, de tal manera que podamos tener una estrategia de enfriamiento, evitar que se propague el incendio y luego combatirlo. Hay que pensar en eso. Un ejemplo claro de eso lo vi cuando viajé a México a hacer mi maestría, estuve en Tijuana con límite con Estados Unidos, ahí veía la frontera, dividía el país, ¿no? La misma zona desértica, pero dividido por una frontera. Aquí en México está la parte árida y en Estados Unidos se veía vegetación. ¿Cuál es la diferencia? Una tubería que se llama línea morada. Toman el agua residual, el agua doméstica de todas las viviendas e industrias, la tratan, la utilizan para tener agua disponible en áreas que no están urbanizadas, que son ecosistemas estratégicos y que pueden generar remoción en masa. Hay que pensar la gestión ambiental de una manera mucho más amplia. El ecosistema, así como requerimos saneamiento, una salud nosotros, un saneamiento básico de la ciudad, el ecosistema requiere ser saneado, cuidado, porque ya no dejamos cuidar, no puede cuidarse por sí solo porque intervinimos mucho. Hay que protegerlo de muchos riesgos que estamos generando a nivel individual, local y global. Ingeniero. Bueno, pues lo que dice la doctora sobre el Plan de Desarrollo Sostenible aplica a Bogotá, porque quiero recordar que Bogotá tiene en su área rural el páramo más grande del mundo. Y más del 80% del municipio de Bogotá es rural. Nosotros vamos hasta el Huila, hasta el municipio de Colombia. Es decir, Bogotá es mucho más grande que lo que vemos, o sea, es mucho más del 80% del área rural. Quisiera hacer una referencia a una pregunta orientadora sobre el debate, y era la importancia de los árboles y las zonas verdes Así es, era un punto importante. para el tema del cambio climático. Pues el tema de mi especialidad, también soy ingeniero forestal, y pues eso nos invita a preguntarnos cosas. Primero, ¿todo árbol es bueno? Quizás el árbol sí, pero como lo plantamos, donde lo plantamos, lo que plantamos, tal vez no. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que los árboles muy maduros, ya cuando alcanzaron cierta edad, su capacidad de capturar carbono se ha reducido al mínimo. Entonces debemos hacer un tema de manejo, que es ordenamiento forestal, para renovar con mucho cuidado técnico el tema de renovar los árboles para aumentar la captura de carbono. Yo sé, tenemos fotos y un registro fotográfico muy serio desde el año 1890 hasta estos días sobre los cerros orientales y cómo vino la cobertura vegetal tomada una decisión antitécnica, pero con una buena intención, y muchos de los árboles que están allí primero generan riesgo de volcamiento porque no son árboles nativos, y además su capacidad de captura de carbono pues está altamente reducida. Es más, los árboles, buena parte de la vegetación que está allí genera alto riesgo de incendio forestal. O sea, su propia naturaleza, las hojas que botan al suelo y al subsuelo son un alto riesgo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender los técnicos y la comunidad? Y es una responsabilidad de los técnicos y la autoridad ambiental hacer un serio ordenamiento forestal, un serio ordenamiento de los cerros orientales, por ejemplo, y de la ciudad misma. No podemos plantar todo en todo lugar, porque la ciudad tiene distintos microclimas
distintas precipitaciones, distinto brillo solar, distinta temperatura, que hace que no podamos sembrar lo mismo. Podemos sembrar un nogal perfectamente en el humedal Córdoba y nos va a dar muy bien, pero nos vamos a Bosa y ese árbol no va a durar 3 días. Tenemos que sembrar otros árboles. Eso tenemos que entregarlo muy seriamente, con un estudio técnico muy serio y comunicarlo a la comunidad, que la comunidad se entere y sepa por qué se toman las decisiones. Claro. Es decir, debemos empoderar y cualificar a la comunidad. Pero las entidades debemos ser muy serias en el manejo de la cobertura vegetal. Una vez tenemos un manejo serio del arbolado urbano, de las zonas verdes, obviamente sí se va a reducir el impacto del cambio climático, se van a reducir las emisiones, va a haber mayor captura de carbono, vamos a estar jugando limpiamente con el aire. Pero tiene que ser una decisión desde arriba hasta el vecino que se amarra a un árbol que de pronto no sirve, que está en riesgo de caerle en su propia casa, o un árbol que es inadecuado. Entonces todos debemos participar en este tema de ordenamiento de los bosques, de las zonas verdes, ordenamiento de la ciudad en sí mismo. Sí. En este tema de la arborización con las especies endémicas o que se puedan adaptar fácilmente a nuestras regiones, han jugado un papel muy importante los jardines botánicos a nivel Bogotá y a nivel Medellín, y las universidades incluso con tesis que han mostrado inventario de especies endémicas y especies capturadoras con mayor eficiencia en tasa respiratoria, es decir, mejor captura de CO2 y mejor generación de oxígeno. Esos insumos también están disponibles y uno podría pensarse una responsabilidad individual. Es mi investigación en el tema de doctorado en ciencias ambientales, la responsabilidad individual, ¿no? El IDEA muy acertadamente en medidas de adaptación al cambio climático en el 2007 colocó por allá en sus casillitas una propuesta muy sencilla: macetas, jardines colgantes, porque vio cómo buscar una eficiencia de tasa respiratoria a partir de especies que sean acomodables, que tengan una eficiencia en términos de tasa respiratoria, y sí lo podemos hacer. Sí podemos mirar por individuos cuántas hay por casa, que es, si no tenemos el jardín o el espacio, cuántas macetas, qué jardín colgante y demás, y generar un microclima que tenga bienestar a nivel de la casa, a nivel del barrio, la cuadra, la comunidad y a nivel local. Pero, como dice el profesor, el ingeniero aquí, es con la responsabilidad de que es la especie que es y que no genere otro daño, ¿no? Para eso está la base científica de los jardines botánicos, que está muy bien actualizada. En Medellín y en Bogotá he conocido la experiencia, no sé si es Pereira, pero la responsabilidad y el informe técnico que hay allá es muy bueno y es válido utilizarlo como tal. Juber, le vamos a dar a su merced la oportunidad de organizar unas conclusiones ya para esta parte final de Debates UGC el día de hoy, un poco también concretar toda esta información que hemos comunicado el día de hoy, que espero que también las televidentes estén allí muy pendientes, porque es algo que los toca a todos ustedes. Bien, pues primero mencionar que es un tema de responsabilidad social el cambio climático, ¿cierto? Es un tema que nos afecta a todos, ¿sí? Y por lo tanto todos debemos enterarnos y tomar decisiones al respecto. Segundo, esto se hace de forma colaborativa e interdisciplinar, ¿sí? Arquitectos, ingenieros, todos deben trabajar en la misma dirección y alinear sobre todo los objetivos, ¿cierto? Tal vez a veces trabajamos con objetivos distintos, por lo tanto los productos son distintos. Entonces, en la medida que podamos alinear los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, digamos, creo que podemos llegar a un buen término, ¿sí? Y lo otro es que, pues, desde el punto de vista de la arquitectura y el urbanismo, pues la responsabilidad y el reto es inmenso, ¿sí? La formación, nosotros como docentes, pues tenemos una responsabilidad importante en la formación del nuevo arquitecto, el nuevo profesional, que piense distinto, ¿no? Que piense distinto, que sea más consciente, que sea más responsable y sobre todo que mida las consecuencias de lo que está haciendo. Eso sería como la conclusión de mi parte. Perfecto, y quiero de verdad agradecerles a todos ustedes el que nos hayan acompañado el día de hoy. Yo estoy seguro que aquí sale un mensaje muy importante para la comunidad. Acá tenemos la potencia que tienen las nuevas tecnologías ahora, y es que este programa queda vivo además permanentemente en la plataforma de YouTube del canal Teleamiga, además de la emisión pues natural que están viendo ahorita nuestros televidentes. Entonces creo que son acciones y herramientas que nos pueden ayudar como a difundir una información que es vital. La Universidad de la Gran Colombia pues sigue apostándole al trabajo. Ahí está nuestro arquitecto Juan esperando también en el Domo Sostenible colegios, otras universidades, grupos para hablar precisamente de esto del cambio
climático. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le damos gracias a Dios por este momento y los invitamos como siempre a un programa más de Debates UGC aquí por Teleamiga. Chao, chao.